Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprende Ciencia. ¿Sabes por qué sentimos miedo? ¿Sabes qué nos hace reaccionar de esa forma cuando nos sentimos amenazados? Si quieres descubrirlo, quédate porque empezamos. Primero, debemos entender que el miedo es natural y necesario para nuestra supervivencia. Es muy común en todos los seres humanos, inclusive en los animales. Esto origina cambios en la fisiología, conductas y pensamientos. No todas las personas reaccionan igual, y la reacción de algunos puede pasar desde la huida y el ataque hasta la parálisis y el colapso total o parcial. Pero ¿dónde se origina el miedo? En los últimos años, los estudios de las bases neurobiológicas del miedo se han centrado en una región cerebral del sistema límbico, más concretamente la amígdala. Y es que esta área desempeña un papel muy importante para la búsqueda y detección de peligros. Si utilizamos una analogía, podríamos decir que la amígdala funciona como un detector de humo. Permanece inactiva hasta que el más mínimo estímulo amenazante la pone en marcha. Pero estudios un poco más recientes, realizados en humanos, han demostrado que el miedo va mucho más allá de la amígdala, ya que existen otras estructuras cerebrales que favorecen a dicha emoción. Un estudio en 2015 publicado en la revista Molecular Psychiatry nos dice que diversas áreas cerebrales como la ínsula bilateral, la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral se encuentran implicadas en esta sensación. La ínsula se encuentra ubicada en la superficie lateral de ambos lados del cerebro, detrás de la cisura de Silvio. Esta ínsula implica la información cognitiva y las sensaciones fisiológicas. También procesa la información de los sentidos y las emociones que provienen de la amígdala, lo que nos permite afrontar las situaciones amenazadoras. Y del mismo modo, participa en la alteración de un estímulo neutro a un estímulo condicionado, o sea, que genera miedo, de modo que percibe y anticipa las posibles consecuencias negativas. La corteza cingulada anterior dorsal ejerce un papel importante en el aprendizaje del miedo, así como la experiencia subjetiva de la ansiedad. Se le atribuye una función de mediador racional en situaciones de conflicto cognitivo, ya que determina la importancia que tiene el estímulo que se presenta y hace que dirijamos nuestra atención directamente hacia este. Cuanto más se activa esta área, mayor es la atención que le dedicamos a este estímulo condicionado y aumenta nuestra respuesta al miedo. La corteza prefrontal dorsolateral participa en la regulación emocional del miedo como una vía de salida de las respuestas fisiológicas, procesadas inicialmente en la ínsula. Otro hallazgo significativo radica que al comparar el efecto de seguridad con respecto al miedo, indica una reducción en la actividad de la corteza prefrontal. Esto sugiere que dicha área se encuentra relacionada con la regulación emocional del estímulo, de manera que permite distinguir los estímulos amenazantes de los seguros y, de alguna forma, posibilita el aprendizaje de una interpretación positiva ante un estímulo negativo al suprimir la respuesta condicionada de miedo. Imaginémonos que nos encontramos paseando por la calle y de repente alguien se dirige hacia nosotros de una forma amenazadora, con clara intención de robarnos. Incluso antes de que seamos conscientes de ello, el cerebro activa una compleja red de mensajería con el fin de evitar la amenaza. El cuerpo adopta las medidas necesarias para protegernos. Empezamos a sudar, nuestro corazón se acelera y nuestras piernas intentan correr en dirección contraria. Esta respuesta de miedo nos podría salvar la vida, pero también podría convertirse en un problema si a partir de aquel día dejamos de salir a pasear, incluso sabiendo que no existe peligro alguno, por miedo a que nos pase lo mismo. Esta situación de peligro implica una serie de áreas cerebrales que nos permiten elaborar una respuesta. La ínsula sería la encargada de recibir la alerta de la amígdala y rápidamente activar las respuestas fisiológicas pertinentes como la sudoración o el aumento de la frecuencia cardíaca en función del miedo que se genere. Por otro lado, la corteza cingulada nos ayudaría a centrarnos en el peligro. La corteza prefrontal sería la responsable de ofrecer soluciones cognitivas para esta situación, como salir corriendo o pedir ayuda.
Pero cuando este circuito no funciona de forma correcta, el miedo se convierte en un problema. La ínsula integra información visual, fisiológica y cognitiva sobre un estímulo que no debería generar temor. La corteza cingulada favorece que la atención se centre en estímulos inofensivos y la corteza prefrontal pone su esfuerzo en huir o evitar un estímulo amenazante. Esto es lo que sucede cuando se desencadenan respuestas de huida frente a una situación no amenazante o se anticipa un hipotético peligro. Por ejemplo, cuando estás caminando en la calle en una noche cualquiera. Cuando esta generalización se produce, el miedo se convierte en algo patológico. Se sabe que los grupos de neuronas se disparan tanto dentro como fuera del cerebro para crear una frecuencia y patrón que diga a otras áreas del cerebro qué hacer. Mediante la identificación de estos ritmos, podemos correlacionarnos con una unidad cognitiva como el miedo. Cuando vemos una película de terror, se obliga al cerebro a reorganizarse y a rememorar malos momentos. Según un estudio de la Universidad de Nueva York, publicado en la revista Science, imágenes de resonancia magnética mostraron que varias regiones corticales y subcorticales se activaban y aumentaban su conectividad por la acción del neurotransmisor noradrenalina, que reorganizaba sus recursos neuronales. Así, se comprobó que cuando el cerebro se altera por este tipo de experiencias, nuestros sentidos se agudizan y el temor crea un estado de alerta que fortalece los recuerdos de las experiencias estresantes, aunque también perjudica nuestra capacidad de análisis. En este proceso se ponen en acción varias partes del cerebro involucradas en la reorientación de la atención, el aumento de la alerta perceptiva y el control automático neuroendocrino. Y por el contrario, resulta casi imposible reflexionar con calma. Y bien, chicos y chicas, todo esto es lo que nos hace sentir miedo ante diversas situaciones. Es algo totalmente natural, pero debemos aprender a controlarlo. Si te gustó el video, me podrías ayudar mucho indicándolo y suscribiéndote para mucha más ciencia. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.